ustedes la gratitud por este tiempo que puedo estar aquí, por esta hospitalidad y el cariño que ustedes expresan siempre que venimos, atendiéndonos en todas las cosas, y estamos muy gozosos de poder compartir con ustedes este tiempo, de hablar, de verlos y de predicar la palabra. Los diferentes hermanos me dieron, dale saludos de parte mía, dale saludos de parte mía, y así expresamos los saludos de los hermanos allí a todos ustedes. También expresarles nuestra gratitud porque ustedes saben el tiempo que hemos pasado en este año que ha acabado, un tiempo especial, un tiempo difícil en la iglesia donde hemos tenido que afrontar situaciones que no son nada comunes y hemos tenido que lidiar con toda esta tormenta que hemos atravesado, donde muchos de los que han estado con nosotros durante años pues ya no están, pero quisiéramos expresarles a ustedes la gratitud por su apoyo constante a nosotros, sus oraciones, esas palabras que hemos intercambiado con ustedes, o como ustedes también se han permanecido firmes, incluso oyendo comentarios y oyendo asuntos. Siempre han apoyado ustedes nuestra iglesia, a nosotros los pastores, y estamos muy agradecidos al Señor por ustedes. Han sido un estímulo para nosotros, han sido un aliciente para seguir adelante y también un apoyo para sostenernos en estos tiempos difíciles que hemos pasado. Ya estamos un poco más tranquilos, pero muchas gracias a ustedes por haber permanecido donde han permanecido, así como queríamos nosotros permanecer también fiel en lo que el Señor nos ha encomendado, nos ha enseñado, y ustedes han estado con nosotros en estos tiempos. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les fortalezca y les ayude y les prospere ricamente. Vamos a ir con el segundo de los estudios que estamos haciendo con esta cuestión que es la evangelización, esa dimensión de la tarea de una iglesia, de los creyentes, que tiene que tratar con Dios, tiene que adorar a Dios. Tenemos que estar constantemente buscando la comunión con Dios, la cercanía a Dios, pero también tenemos que estar mirando hacia el mundo para buscar la salvación de los hombres que están en el mundo, hombres que viven sin Dios, hombres que viven sin una esperanza después de la muerte, y la iglesia tiene el cometido de anunciarles que hay esperanza en Jesucristo. Vamos a tener una oración. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias que podamos estar aquí reunidos nuevamente. Queremos darte gracias por esta congregación que aquí se reúne. Queremos darte gracias por el corazón que tú le has dado, la mente que tú le has dado también, cómo ellos han permanecido firmes en estos tiempos, pese a todas estas murmuraciones y cosas que se han estado oyendo, cómo tú les has dado ese entendimiento para estar sobre este fundamento que hemos enseñado, que hemos aprendido y que le hemos transmitido a todos ellos. Gracias, oh Señor, por esta congregación. Quisiéramos rogarte que tú nos ayudes ahora que queremos estudiar estas cosas que tienen que ver con nuestra misión y nuestra labor en medio de las personas que están a nuestro alrededor. Queremos pedirte que nos ayudes a meditar en esto, a ordenar estas cuestiones y hacer la labor que nosotros debemos de hacer para que podamos ver tu obra, para que podamos ver tu mano poderosa llevando a cabo tus propósitos en este mundo. Te pedimos esto con acción de gracias en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Habíamos dicho el día anterior que en la iglesia que Cristo está edificando, donde Cristo está llevando a cabo su obra, se debe desarrollar o estar desarrollándose
un sincero deseo y un esfuerzo por la salvación de los pecadores a través del Evangelio. Y vimos la razón de esta afirmación. Está en concordancia con los planes redentores de Dios en este mundo. Desde el principio, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Dios vino y habló y dio el anuncio de un Salvador que vendría para salvar al hombre que había caído en el pecado. Y así todo el Antiguo Testamento se fue desarrollando sobre la base de esta promesa que Dios dio de un Salvador que vendría. Cuando llegamos a los Evangelios, al Nuevo Testamento, nos encontramos que vino ese Salvador. Y cuando vino este Salvador, Él empezó a hablar de que el tiempo ya se había cumplido, que el reino de los cielos ya había llegado. Así que había que anunciarse este Evangelio por todo el mundo para que se cumpliese lo que Dios había dicho que iba a pasar y que Dios iba a hacer en este mundo, que Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Iba a bendecir a las familias de la tierra a través de un Salvador que es Jesucristo, de la descendencia de Abraham, de la descendencia de David. Entonces, esta es la razón de que en la Iglesia tenga que haber un deseo y un esfuerzo por la salvación de los pecadores, porque Dios va a salvar a pecadores, porque Dios va a atraer a muchos hombres que viven sin Dios en este mundo, los va a traer a su reino. Y esa es la tarea de la Iglesia, que cumpla los propósitos que Dios ha tenido desde el principio. Así que después comentamos cómo tiene que haber un deseo para llevar a cabo esta labor. Cuando este deseo se despierta, se aviva, habíamos dicho que es a medida que nosotros conozcamos la ley de Dios. Empezamos a conocer la ley de Dios y nos damos cuenta que ésta nos estimula a buscar la salvación de los perdidos, porque la ley de Dios señala a todos los hombres bajo la culpa de sus pecados, que necesitan un Salvador. La ley de Dios también nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pues qué mejor expresión del amor a nuestro prójimo que procurar para él la salvación eterna de su alma, llevarlo para que pueda tener vida eterna, en vez de muerte, que es lo que hay para él si muere en ese estado en sus pecados. La ley entonces nos estimula y nos despierta, pero el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la voluntad de Cristo, también nos lleva a despertar ese deseo, porque Cristo mandó a su pueblo y fue lo que Cristo hizo, anunciar a los hombres cómo los hombres tienen que venir a Él para encontrar en Él la salvación. Pero también dijimos que a medida que haya en nosotros una mayor comprensión de las cosas espirituales, de la obra que Dios está haciendo en la Iglesia, de las necesidades de la Iglesia, a medida que nosotros tengamos una mayor percepción del reino de los cielos, también tendremos un mayor o intenso deseo por buscar la salvación de los perdidos. Bueno, este deseo está en nuestro corazón. Este deseo está ardiendo. ¿Cómo pudiera yo, sería la pregunta siguiente, cómo pudiera yo llevar a estos amigos, a estos vecinos, a estos familiares? ¿Cómo pudiera yo llevar, qué pudiera yo hacer para traerlos a esta salvación? ¿Qué esfuerzo puedo yo hacer para este objetivo? Después de que haya un deseo, entonces nos viene esta cuestión. ¿Cómo puedo yo llevar a cabo esto?
¿Qué esfuerzo puedo yo hacer? Y eso es lo que vamos a mirar en esta tarde, el esfuerzo que podemos y debemos hacer a fin de traer a la salvación a estos hombres. Bien, pero vamos a empezar primero por lo que no podemos hacer. Como había dicho el otro día, estas cosas ustedes verán que son familiares para ustedes. Muchos de ustedes conocerán esto, pero lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, les va a ayudar un poco a organizar todo este material, a ponerlo en orden, como una estantería donde uno tiene muchas cosas ahí encima de la mesa, por ahí. No, voy a comprar una estantería para poner las cosas en su sitio y así tengo todo en orden. Pues puede ser que esto nos ayude a poner todas esas ideas que podemos tener y que sabemos ponerlas en orden. Entonces, consideren primero mirar brevemente lo que no podemos hacer en cuanto a la evangelización, en cuanto a llevar la salvación a los perdidos. Y lo primero es que nosotros, en nuestro deseo y en nuestro esfuerzo por llevar a los perdidos la salvación por medio del Evangelio, no podemos hacer que nazcan de nuevo. No podemos hacer eso. Ya sea que nosotros expliquemos, ya sea que se haga un rito, nosotros no podemos lograr que la persona nazca de nuevo. Un hombre tiene que nacer de nuevo para ser salvo. Como decía Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Entonces, nosotros no podemos lograr ese hecho, esa transformación en el hombre. Como decía también en 1 Corintios capítulo 2, está el hombre natural y está el hombre espiritual. Los hombres, los seres humanos se dividen en dos. El hombre natural, el que nace y cuenta y vive según sus condiciones naturales con las que nacemos todo hombre, y el hombre espiritual, el hombre que nace de nuevo. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El hombre natural, y es necesario que el hombre natural venga a ser un hombre espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Oye y no entiende debidamente. No tiene acceso al reino de los cielos. Entonces, nosotros no podemos lograr tal cosa. Los católicos piensan, y esto es algo que nosotros tenemos que recordar cuando hablamos con los amigos católicos, que ellos tienen, si conocen lo que es su propia religión que profesan, ellos por medio del bautismo creen que son cristianos, que han llegado a ser hombres espirituales, porque por el rito del bautismo, el sacerdote realizando tal rito, pues logra esa transformación en el hombre y ya es cristiano. Por eso cuando asistimos nosotros a los funerales y el cura empieza a hablar, y él asume que esa persona es cristiana porque se bautizó. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no lo puede hacer ningún hombre. El nacer de nuevo, el pasar de ser hombre natural a hombre espiritual,
eso no está en nuestras manos hacerlo. No está en un rito que nosotros podamos hacer. No está en una acción que nosotros le digamos a la persona que haga: haz esta oración. Y entonces si la haces, pues ya eres cristiano. No es hacer una oración, no es bautizarse, no es levantar la mano, no es venir aquí, no. Nosotros no tenemos potestad, ningún hombre tiene potestad para salvar a hombre alguno. El Evangelio, nos dice Romanos capítulo 1, versículo 16, el Evangelio de Dios dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder para salvación, poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Pero ese poder no lo manejamos nosotros. Nosotros no monopolizamos esa gracia, ese poder. Esto es algo que Dios realiza. Y en ambientes arminianos se cae en esto, cuando no se tiene en cuenta la soberanía de Dios en la salvación, sino que es el hombre por su decisión que el hombre se salva. Entonces lo que se pretende es que el hombre diga estas palabras, haga esta oración, y entonces si la hace, ya ese hombre nace de nuevo. Eso no es así. Eso no lo manejamos nosotros. Entonces no podemos hacer que los hombres nazcan de nuevo de ninguna manera. Los hombres están sin Dios, viven en las tinieblas, no tienen la esperanza de un Salvador, aunque se bauticen, aunque se hayan bautizado. Son ignorantes de Dios y sus vidas lo evidencian. El poder para que un hombre se salve está en Jesucristo solamente. En Juan decía, Juan capítulo 5, en el versículo 26, 25, de cierto os digo, Juan 5, 25, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Es la voz del Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios quien tiene que darles vida. Es el Señor Jesucristo. Así que no podemos cambiar la condición del hombre. Pero es que, en segundo lugar, no podemos iluminar su entendimiento para que comprendan las cosas que nosotros les estamos explicando. Y con la comprensión esa de la iluminación puedan ser salvos. Así que nosotros, hablando con nuestros amigos, deseamos la salvación de ellos. Y vamos a procurar la salvación de ellos y necesitan explicaciones. Necesita que nosotros les enseñemos una serie de puntos, de cuestiones que son necesarias para que una persona se salve. Por eso los niños cuando se bautizan no pueden ser salvos, porque los niños tienen que conocer algo, tienen que saber del Salvador, tienen que saber de ellos mismos. No se salva uno por un rito, sino como hacía en ese tiempo, y como acabamos de leer, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo que les habla para decirles, para explicarles, y los que oyeren vivirán. Tienen que oír. Pero claro, nosotros explicamos estos puntos esenciales, explicamos acerca de Dios, las cosas que el hombre tiene que entender. Le damos citas de la Biblia
explicamos las citas de la Biblia, damos razones, le explicamos a nuestro amigo, mira, las razones por las que tú tienes que creer, y le buscamos ejemplos para que pueda entender. Pero es ahí a donde podemos llegar. Es a ese punto al que llegamos solamente. A explicarles, a darles razones, a aportarles ejemplos, a ponerle claro, lo más claro que podamos en su mente acerca de estas cosas. Pero es que esa persona a quien hablamos tiene que entender de forma salvadora. Y eso no lo podemos lograr nosotros con nuestras explicaciones. Él debe de llegar a la conclusión de que está oyendo la voz de Dios y que Dios le llama a él. Y él tiene que recibir eso y responder esto. Como decía que pasó a los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses decía de esta iglesia, el apóstol, recordando este tiempo cuando comenzó a hablarles a ellos del Evangelio, dice en el 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Oyendo la palabra de los hombres, ellos se dieron cuenta que estaban oyendo la voz de Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros. Nosotros nos quedamos en el plano de nuestras explicaciones. Pero que ellos entiendan que están oyendo la voz de Dios que los llama y que les señala. Esa es la iluminación que Dios da. Dios hace luz en la mente y entonces recibe la palabra del hombre, pero oye la voz de Cristo a través de estas cosas que él está oyendo y se les está explicando. Así que no podemos llegar a ese punto con nuestras explicaciones. Son necesarias nuestras explicaciones, los ejemplos, las referencias que nosotros hacemos de la Biblia. Son necesarias, pero no llegamos a ese punto. Iluminar el entendimiento. Tenemos que tratar que la persona entienda, pero que lo ilumine, ese es Dios. Decía a este respecto, es como el Señor Jesucristo habló con Pablo. En el capítulo 26 nos recoge Pablo cuando fue enviado para hablar el Evangelio a las personas. Les decía esto el Señor Jesucristo. En Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Está hablando, vete Pablo, yo te envío a predicar el Evangelio a los hombres que están sin Dios, para que abra sus ojos. No es que Pablo había a abrir los ojos, sino que a través de la predicación de Pablo Dios iba a abrir los ojos y ver el reino de Dios, ver a Dios, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Escuchando las explicaciones de Pablo. Aquí parece como que es Pablo quien lo realiza, pero es el instrumento que Dios iba a usar para hacerlo. Porque miren un poquito más adelante en este mismo discurso, en el capítulo 26, de hecho, en el versículo 28, cuando él acababa el discurso, Agripa,
que era el rey que estaba escuchando, le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Pablo hablaba y explicaba y presentaba razones y persuadía que estos hombres no se quedaran así, que vinieran a ser cristianos. Pero él no pudo iluminar, abrir los ojos de este rey. Él no podía. Él no podía hacer que este rey pasase de las tinieblas a la luz. Y por eso decía, este hombre, casi me llevas a ser cristiano, ¿eh? Como diciendo, está claro lo que me explicaste, no está claro, pero yo me quedo donde estoy. Yo me quedo donde estoy. Pablo no logró eso. Eso es Dios quien lo hace. No podemos, tenemos que explicar y explicar y acordarnos de este ejemplo, de este pasaje, pero no podemos abrir los ojos, no podemos iluminar su entendimiento. No podemos tampoco lograr que la persona se arrepienta, no podemos darle el arrepentimiento, no podemos lograr que crea, no podemos lograrle tal cosa. Le decimos que crea y le decimos lo que tiene que creer para ser salvo. Le hablamos de sus pecados y le recordamos sus pecados y lo que sus pecados merecen y que él tiene que arrepentirse, y a lo mejor él nos dice así: yo me arrepiento. Pero Dios le tiene que dar arrepentimiento. Y nosotros le pedimos que se arrepienta. Que si se arrepiente, Dios le da perdón de pecados. Que si cree estas cosas, si cree en Jesucristo, Jesucristo le da la vida eterna. Pero diciendo estas cosas y explicándoselas, no podemos lograr que crean. Eso lo da Dios. Es Dios quien da. Estas son nuestras limitaciones. Y a la hora de llevar a cabo este esfuerzo debemos de tener en cuenta esto, que no podemos hacer que los hombres nazcan de nuevo y necesitan nacer de nuevo para ser salvos. No podemos darle la luz de Dios para que entiendan de una forma salvadora y necesitan que tengan esa luz de Dios. Necesitan creer con la fe de Dios, que se arrepientan, pero no con sus palabras, sino el arrepentimiento que da Dios. Como decía porque todo el mundo se arrepiente. Sí, yo me he arrepentido, todos los días me arrepiento. Pero ¿te arrepientes con el arrepentimiento que da Dios? ¿Te arrepientes con ese arrepentimiento que significa conversión, la conversión? ¿O es simplemente decir: yo siento que he pecado, yo siento que he pecado? Decía en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Dios les concede que se arrepientan. El arrepentimiento que viene de Dios, donde esa persona deja su pecado para vivir una vida nueva. Porque los que se arrepienten dicen que se arrepienten y siguen en lo mismo, y siguen andando igual, por el mismo sitio. Bueno, recordar estas cosas, entonces, lo que nosotros no podemos hacer, esto nos ayuda a que nosotros tengamos en mente entonces que el poder para salvar es el poder de Dios, no el nuestro. Que Dios es quien da la vida de forma voluntaria, es la voluntad de Dios quien da vida. Es Dios quien ilumina
a los hombres. Y cuando nosotros tenemos claro esto, entonces nosotros vamos a ceñirnos, a hablarles del Evangelio. Y usaremos el Evangelio, porque ese es el medio que Dios ha usado para darle arrepentimiento, para dar vida, para iluminarlo espiritualmente, para darle la fe salvadora. Es el Evangelio. Si nosotros no tenemos en cuenta esto, no se le predica el Evangelio, se hace el reto. Trae al niño ese, lo bautizamos y ya es cristiano y ya está. Y lo dejas, y no importa que le enseñes o no le enseñes la Biblia. O si, como los arminianos entienden que es el hombre en esa decisión suya el factor determinante para su conversión, ¿qué hace el predicador? Manipula por la predicación para lograr ese fin, que los hombres hagan esa oración, que los hombres levanten la mano, que los hombres digan esto, que los hombres... Entonces, no nos centramos en el mensaje, sino empezamos a manejar las emociones de las personas para que hagan lo que nosotros queremos que hagan, pensando que así, entonces, son cristianos y se salvan. No, si nosotros estamos persuadidos de que es el poder de Dios, nos ceñiremos a hablar el Evangelio. Porque es el Evangelio, el poder de Dios, para salvar a los que creen. No es un rito, no es hacer unas cosas el hombre. Pero por otro lado, sabiendo que nosotros no podemos traer la salvación a los hombres por nuestras explicaciones, por nuestro esfuerzo, por nuestras palabras, entonces dependeremos más de Dios y estaremos más agarrándonos a Dios, orando a Dios, cerca de Él. Señor, salva. Señor, salva a este hombre. Porque sabemos que es Él quien lo hace. Así nosotros hablamos, mientras explicamos, nosotros estaremos vueltos hacia el Señor Jesucristo en dependencia de Él y pidiéndole, Señor, haz esa obra salvadora en este amigo que nos está escuchando, que no siga perdido en sus pecados, ilumina su entendimiento. Bueno, hemos hablado de lo que no podemos hacer. Vamos a ir a la segunda parte y la última. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para llevar a cabo esta tarea? ¿En qué podemos esforzarnos? ¿Cuál es nuestra contribución para que Cristo vaya a buscar a los que va a ir a buscar el Señor Jesucristo? Porque es Cristo quien va a buscar a cada uno de sus ovejas y las trae a su redil. Es Cristo, el Salvador. Y es Cristo quien está haciendo la obra salvadora. Como Él dice en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, esta cita que he acabado yo de hacer, así de memoria. Pero dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Hablaba Cristo. Fuera del mundo judío, en el mundo gentil, por todo el mundo. Tengo ovejas que debo de traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño. Tú que eres salvo, Cristo te salvó a ti. Él vino y te llamó, oíste su voz y te dio vida. A través de la voz de esa persona que te hablaba, o a través de la lectura de esos escritos de ese hombre que escribió ese libro, o ese folleto, o la Biblia. A través de las palabras de ese hombre o de esa mujer que te habló, Cristo vino a ti y te dio vida.
Es Cristo el que salva. Entonces, bien, ¿qué podemos hacer para que Cristo lleve a cabo esta su obra? Bien, lo que podemos hacer primero es orar por la salvación de los perdidos. Orar. Y esto lo encontramos en varios lugares en la Biblia. En el Evangelio, en la carta a los Romanos, escribiendo el apóstol Pablo, creo que el otro día leí este texto, decía Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para que Dios los salve. Los salve. La oración. Y consideren que Pablo no tenía controversia, aún sabiendo que eran los elegidos los que van a ser salvos, de los cuales habla en el capítulo anterior. Pero aún así, pues Pablo oraba, porque es que no sabemos quiénes son los escogidos por Dios. Tenemos que hablar a todos, tenemos que sembrar la semilla del Evangelio en todos los hombres. Tenemos que orar por la salvación de los perdidos, por la salvación de estas personas a quienes podemos nosotros hablar. Miren en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 36 habla como en el versículo 26 de la obra esa que Dios va a hacer, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Lo que decíamos antes, esa obra salvadora en nosotros que nos hace nacer de nuevo. Bien, esta es la obra de gracia que va a ser. En el versículo 35 nos dice, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Como diciendo, van a venir muchos salvados, por cuanto Dios va a hacer esta obra de salvar a muchos, hablando del nuevo pacto cuando viniese el Señor Jesucristo. Pues miren el versículo 37. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Observen estos dos elementos aquí emparejados. Está hablando de cómo Dios va a traer salvación a muchos. Y dice, seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré a los hombres. ¿Cómo el pueblo ora? Señor, trae la salvación. Señor, salva a los perdidos. Señor, salva a esta familia. Salva a mi familia. Salva a este amigo. Salva a este compañero. Seré solicitado. Palabra solicitar. Van a pedirme. Van a rogarme. Van a estar insistiendo conmigo para que yo haga eso. Dios quiere que le solicitemos a Él esta obra salvadora. ¿Qué podemos hacer? Orar, 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 para que Dios haga esa obra. Otro texto interesante al respecto, en Primera de Timoteo, donde relaciona la salvación y la oración. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres,
por los reyes y por todos los que están en eminencia. Observen estas oraciones, dice, por todos los hombres. Están orando por todos los hombres y por los reyes y los que están en lugares prominentes, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oren por todos los hombres, para que vivamos así, tranquilos. Porque es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No está hablando aquí de los decretos eternos, de la voluntad del decreto de Dios, sino está hablando del sentir de Dios, de cuál es su deseo, qué es lo que a Dios le agrada. Miren lo que dice a la iglesia. Esto eran unas palabras para que les enseñase a la iglesia de Éfeso. Exhorto ante todo a ustedes, la iglesia, que se hagan estas oraciones por todos los hombres. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿A dónde llega nuestro corazón? ¿Qué abarca nuestro corazón en cuanto a todos los hombres? ¿Qué abarca nuestro corazón? ¿A dónde podríamos alcanzar en nuestras oraciones para pedirle al Señor? Es interesante lo que aquí plantea en cuanto a la iglesia, que la iglesia pueda reflejar el sentir de Dios. ¿Cuál es el sentir de Dios? Que todos los hombres vengan a la salvación, que todos los hombres sean salvos. Que eso sea lo que se respire en la iglesia donde está Dios haciendo su obra, donde a Dios se les está predicando, que se dé a conocer eso. Claro, un corazón así, un corazón que llegue a orar, que puedan ustedes tener peso por los hombres de Gran Tarajal, por las personas de Gran Tarajal, y cada vez más peso, y cada vez más deseo de la salvación de ellos. ¿Y en dónde se percibirá eso? En sus oraciones. Esto es uno de los sitios donde se percibe, y cada vez más, y un corazón más cargado con la salvación, y cada vez más, y cada vez más. Entonces, este es el olor de Dios, este es el olor del corazón de Dios. Orad por todos los hombres. Entonces, miren este pasaje. Hay otro grupo de pasajes interesantes que habla en cuanto a la oración y la tarea que tenemos que hacer para la salvación de otros. Miren estas citas, Colosenses 4:3. Colosenses 4:3. El apóstol está pidiendo a los creyentes esta cuestión. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Miren esta expresión que usó. Vamos a ir a otro pasaje. Marquen esta anterior. Miren este otro pasaje, 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 8.
Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Se me ha abierto puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Miren en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Miren, abrir puertas, abrir puertas. ¿Qué expresión asociada a lo que es la tarea del Evangelio y a la oración? Hermanos, oren por nosotros para que el Señor nos abra puerta, abrir puerta. ¿Qué puede ser esto? Abrir puerta para la predicación del Evangelio. Es como que Dios nos dé ocasión, que Dios nos dé condiciones idóneas para poder hablar y presentar el Evangelio a las personas, para que las personas oigan. Puede ser que no encontremos una ocasión para hablar con las personas del Evangelio por diferentes circunstancias, porque la persona está muy liada, o porque no viene, o porque no está, o porque está, no sé, en otras cosas, y no podemos llevarles el Evangelio. Y no hay ocasión, no hay oportunidad, o nosotros mismos estamos bloqueados, nosotros mismos estamos... No podemos llegar a la gente, o no se prestan la gente para que podamos hablarles, para que escuchen. Hay impedimentos, circunstancias. Mira cómo aquí en este caso de la segunda carta a los Corintios decía que se le había abierto puerta para hablar del Evangelio, pero yo no pude hacerlo, no tenía reposo en mi espíritu. Es que no encontré a Tito y me fui de allí. Tenía puertas abiertas, o sea, habían sitios donde yo iría a predicar y se me iba a oír, pero es que yo estaba tan, no sé, tan dudoso, tan cargado interiormente que no pude hacerlo. Orar que Dios abra puertas para el Evangelio, que Dios abra puertas. Es Dios quien abre las puertas. Dios abre las puertas. Y podemos llegar a la gente. Y a lo mejor abre las puertas del entendimiento de la persona. Abre las puertas de sus oídos. Abre las puertas de su corazón. Orar al Señor que abra puertas. Porque a veces están cerradas. Oye, qué hombre más cerrado este. No pude yo hablar del Evangelio con él. No pude llegar a eso. Consideremos esto, la oración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren estos textos del Evangelio, estos textos de la palabra de Dios. Miren cómo de lo que sí podemos hacer es orar a Dios. Y la tarea tan importante que es la oración, y cómo se nos asocia la obra de Dios salvadora con la oración del pueblo de Dios. Pero ¿qué podemos hacer también? Ya estamos, entonces más brevemente en esta línea. Podemos llevar a los hombres que no están salvos los medios por los que Dios los salva. Eso podemos hacerlo, llevarle a los inconversos los medios por los que Dios obra la salvación. Están los medios directos, les llevamos el Evangelio, hablamos del Evangelio, le llevamos un tratado, le llevamos algo que le explique el Evangelio, una grabación, llevarle a las personas los medios
a través de los cuales Dios da la salvación. Esto es lo que dice en los pasajes la Gran Comisión: id y anunciar el Evangelio a los hombres, que se predique el Evangelio. Pero después están los medios indirectos, es decir, el valor y el peso de una buena conducta. Una buena conducta. Una conducta que haga que las personas piensen en el valor y en el poder del Evangelio, viéndote a ti, cómo vives, viéndote cómo tus hijos están contigo, cómo vives tú en casa con tus hijos, cómo tus hijos te obedecen, qué orden hay en tu casa, viendo cómo tú respondes en medio de las tribulaciones, en medio de las enfermedades, cómo tú te encomiendas a Dios y esperas en Él y confías en Él. No es que eso predique el Evangelio, sino que eso adorna el Evangelio. Eso contribuye a que la persona se haga una idea digna del Evangelio. O piense, oye, el Evangelio tiene algo que tienes tú que no tengo yo. ¿Qué tienes tú que no tengo yo? Miren cómo Pedro hablaba de esto, recuerdan en la primera carta, en el capítulo 3, en los matrimonios. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas, de sus esposas. Esas mujeres que ya no pueden seguir hablando, porque es que su marido no puede seguir hablando del Evangelio. Entonces su conducta habla. Su conducta habla. Son ganados por la conducta. Nuestra vida, cómo estamos nosotros en nuestro trabajo, cómo trabajamos, cómo obedecemos a nuestros superiores, cómo nos tomamos nosotros nuestra tarea, el cumplir con el horario, cumplir con la labor que se nos ha encomendado, cómo estamos esforzándonos para agradar al Señor, para servir al Señor y para cumplir con nuestra palabra en el contrato. Cuando esta persona, el jefe, nos contrató, nosotros pues consentimos en ese horario y en ese trabajo, cumplimos lo que dijimos. Esto pues puede ser. Entonces, llevarle los medios del Evangelio a las personas inconversas, directamente a través de la palabra, la Biblia, folletos, libros, grabaciones, los medios indirectos, nuestra vida. Pero también podemos traer a los inconversos a los medios señalados para la conversión. En lugar de llevarle los medios, traemos a los hombres, donde se publican, donde se habla de los medios de la salvación. Traer a los hombres a la iglesia. Traer a los inconversos a la iglesia, que es la casa de Dios, donde Dios está, el lugar de la morada de Dios, donde se habla su palabra, donde allí los creyentes están tratando con su Dios. ¿Recuerdan lo que decía 1 Corintios? Es un lugar especial la iglesia. La iglesia en donde Cristo está trabajando es un lugar especial, donde Cristo está ahí haciendo su obra. Decía 1 Corintios capítulo 14, versículo 24. Dice en el versículo, vamos a empezar en el 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, si todos hablan de la palabra de Dios en la lengua que nosotros tenemos y que nos es común,
y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Lo oculto, él empieza a entender que aquí qué pasa, me están sacando las cosas interiores y ocultas de mi corazón, de mi vida. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ese incrédulo dice y llega a la conclusión: Dios está aquí entre ustedes. Interesante esto, ¿verdad? Por la adoración de la iglesia, las conversaciones entre ustedes. El incrédulo no es que tú le digas Dios está aquí y él, sí, ya lo veo. No, él se da cuenta. Es algo que Dios le da, es algo que Dios hace. Por eso es tan importante la pureza de la adoración a Dios. Darle una adoración digna, la que Él pide. No que esto sea una fiesta, no que esto sea una media discoteca con luces y con música y con... No, la reverencia que debemos a Dios, el orden del cual Dios es la fuente, es un Dios de orden. Y hacer lo que Él nos pide, porque es la casa de Dios, donde Él se da a conocer. Y este es uno de los medios para buscar la salvación de las personas, traerlas a la iglesia. Los niños con respeto, todos con esa actitud delante de Dios de temor. Adorar a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y eso nadie se lo dijo. Él llegó a la conclusión. Dios está aquí. Bueno, hermanos, ¿qué podemos nosotros hacer? Cultivar ese deseo, incentivar ese deseo de nuestra alma para buscar la salvación de los perdidos. Pero, ¿qué esfuerzo podemos hacer? Lo que no podemos hacer y lo que sí podemos hacer. Llevarle los medios y traerlos a los medios. Que Dios les ayude en esta tarea y que estas cosas les sirvan para animarles y estimularles y fortalecerles en la oración a Dios. Bueno, vamos a despedirnos entonces en oración.